¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eh, tenemos 20 minutitos para una pregunta, para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, Juan Eh, Ramón. no tanto que una pregunta, voy a hacer una confesión. Yo nací en una familia adventista, por Ujú, lo tanto soy adventista, culturalmente soy adventista, pero ujú, mi reencuentro de adulto con el Señor, cuando el Señor me llamó por su espíritu, ¿verdad? Fue en la iglesia pentecostal. O sea, que soy ujú, pentecostal también, tengo mis amigos ujú, y tengo una parte de la familia católica y cuando iba a visitar ese lugar, esa zona, iba a la misa, o sea que también soy católico ujú. y soy dominicano. Y me gustó mucho el mensaje de hoy porque realmente necesitaba como ese último empujoncito para terminar de ver las cosas así. De algún modo ya lo veníamos viendo un poquito, pero como que nos faltaba, usted sabe, como el Ujú. empujoncito para dar el salto mental y entenderlo. Sí, muchas Ujú. gracias. Lo has resumido muy bien. Con lo que has dicho, Juan, lo has resumido genial. Muchas gracias. A ver, Natalia, ¿habla? Hola, buenas tardes. Sí, 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 te escuchamos. Ok, hola, bueno, pues muchas gracias por el espacio hoy para compartirnos. Yo también tenía muchas dudas acerca de lo que hoy estuviste hablando, así que gracias. Y quería hacerte una pregunta. Bueno, hay algunas cosas de la iglesia o de las doctrinas que yo tengo dudas y quisiera, bueno, quiero empezar a estudiar, pero quisiera saber si vas a hablar en algún momento acerca sobre la creencia y el estado de los muertos, porque he escuchado algunas, mensajes que ha estado subiendo Bastian y algunas cosas y a veces como que con tanta información nueva y empiezas a escuchar lo que cada uno piensa, a veces es un poco como, oh, y ahora todo el mundo, tantas ideas diferentes. No sé si tú tienes planeado hablar sobre eso. Sí, eventualmente sí, sí. Vamos a tocar el tema. Eh, pero te doy una recomendación, Natalia. Una recomendación. Eh, hay cosas que si no tenemos algo desarrollado totalmente en nuestra mente, como la funcionalidad, etcétera, la estructura y tal, es como un Lego. Tú vas montando un Lego y todavía hay piezas que te faltan, o a veces, o como un puzzle que dices, bueno, creo que esta pieza la puse aquí, pero en realidad no iba aquí. La tengo que. O sea, nos tenemos que dar nosotros también esa posibilidad de que decir, bueno, teníamos esta pieza aquí, que es una de las cosas precisamente que recuerdo a mis familiares espirituales dentro de la iglesia adventista, que tenemos que mirar, oye, igual esta pieza estaba aquí muy forzada. O sea, no, se deja ahí, porque así se dijo y así se creía, pero es que igual está muy forzada. O sea, y el caso es que si lo que queremos hacer es un retrato, un puzzle de Cristo, si tú estás forzando una pieza, al final y al cabo, no, otras piezas no te van a encajar y al final no vas a acabar con el retrato de Cristo. Entonces tenemos que tener flexibilidad y, um, y capacidad de aprender. Y parte de la capacidad de aprender es el desaprender. Es parte de esa capacidad. Si tú no puedes tener capacidad de aprender si no tienes capacidad de desaprender. Porque van juntas. ¿Ok? Y dar tres pasos para atrás y, oye, okay, el GPS fui por ahí pensando que era ahí, pero el GPS me está Sí. diciendo que no, que estaba mal, equivocado, ¿entiendes? Pero siempre vuelve a las bases. Esto es algo personal mío. Yo siempre vuelvo a las bases. ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi vecino? Esas son las bases. Esas son las... En un puzzle tú haces las esquinas primero, ¿no? Haces primero todas las esquinas. En el cristianismo esas son las bases. Y las bases, o sea, igual las piecitas del centro no las tienes encajadas bien, pero la, las bases alrededor, el marco del puzzle, debería estar ahí siempre. Entonces yo siempre voy, ok, tengo los márgenes, amar a mi enemigo, orar por aquellos que me acusan, etcétera.
pagar bien y no pagar con mal, etcétera. Vuelve siempre a las bases, vuelve siempre a las bases y luego date tiempo. A veces estás mirando un puzzle y por 3 días no avanzas nada y de repente una pieza se encaja y cuando encajas esa pieza, ¡pum!, encajas luego otras 20. Te faltaba una pieza para encajar para luego poder encajar otras 20. ¿Me entiendes? Entonces date ese tiempo y siempre vuelve a las bases, siempre vuelve a las bases. ¿Okay? Gracias. Hola, buenas Ok. tardes a todos. Ok, María. Bueno, Okay. sí, este camino que tenemos que recorrer, ¿verdad? A mí me bautizaron las monjas en un convento, yo nací en un convento, por eso me pusieron María Magdalena. Y siempre fui católica, apostólica y romana, pero nunca quise ser monja. Es como no. Y después pasó el tiempo y llegué a una iglesia bautista, pero no me quise bautizar porque cuando decían del infierno a mí me daba mucho miedo. Y cuando me decían que me iban a borrar del libro de la vida, oh no, dije no, tampoco quiero que me borren de ese libro. Entonces me salí y conocí a un pastor adventista que él no está inscrito en la conferencia. Él no habla de las doctrinas adventistas. Íbamos a la iglesia en sábado. Él no recibía ningún sueldo de la iglesia adventista. Entonces sobrevivíamos porque nosotros mismos pagábamos la renta del lugar donde nos congregábamos. Pagábamos un programa de radio donde él hablaba. Y la verdad, eso me enseñó a conocer más del Señor, de Cristo. Y luego teníamos unas reuniones siempre con mucho amor, con mucha hermandad, y eso me gustaba. Pero él se tuvo que ir del estado porque se fue a ser médico quiropráctico. Pero dejó sembrado eso en mi corazón. Entonces yo empecé a ir a otra iglesia adventista, donde ahí sí el pastor estaba en la conferencia, donde sí recibía un sueldo y era muy diferente a todo lo que aprendí. Y alabado sea el Señor, conocí los seminarios de Oscar Sanders y ahora ya estoy completa. Creo que ya no me falta nada. Ya sé que estoy en las manos de Dios, que todos estamos en esas manos y que vamos a ser salvados y estamos amados, fortalecidos, alegres, queridos y listos para compartir. Gracias por todo lo que me han enseñado. Gracias, Oscar. Dios te siga bendiciendo. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. Fijaros que yo soy muy afortunado porque la serie el Dios ateo, para aquellos que la hayan visto, que es que con el Dios ateo llegamos hasta el fuego, no pasamos del fuego. Llegamos hasta el fuego y no pasamos del fuego. Pero yo la serie del Dios ateo la presenté en mi iglesia local de Moy en el 2010. Pero la iglesia local de Moy llegaba todos los sábados gente drogadicta, prostitutas, etcétera. En serio. Gracias al ministerio de la familia Skiles, que tenían precisamente un ministerio en la zona con los drogadictos, etcétera. Entonces llegaban los sábados con un montón de drogadictos, de prostitutas, etcétera. Entonces era una iglesia donde sí había amor, donde no podías salir de esa iglesia sin que alguien te diera un abrazo. No salías de esa iglesia sin que 50 personas te preguntaran, oye, ¿tienes algún lugar para comer hoy? Vente a mi casa. O sea, se peleaban para que fueras a su casa a comer. Entonces, yo he sido muy afortunado. Yo entiendo que en la disfuncionalidad local de muchos de vosotros hay una disfuncionalidad local muy grande y no todas las iglesias son como la iglesia de Moy en mi caso. O sea, en el cual yo hace 12 años atrás puedo predicar que Dios no mata en la iglesia y no me tiran piedras ni nada, sino que lo están escuchando y no hacen, nadie está preguntándose nada. Acabo de presentar toda la serie y, mira, hace buen tiempo, a la tarde vamos a caminar a la represa, vamos a caminar al lago del Blue Rock. Nadie hace nada. ¿Por qué? Porque es una iglesia
que manifestaba mucho ya el amor de Dios. ¿Okay? Entiendo que si hubiese caído yo en otro tipo de iglesia, pues igual, igual. Pero tener en cuenta que dentro de una familia disfuncional, hay relaciones con miembros de esa familia, que hay ciertos tíos que es tío tuyo. Pero, oye, Navidades y Año Nuevo, y justito, porque hay que recibirlo en dosis. A ese tío hay que recibirlo en dosis. Amo al tío, o a la tía, ¿no? Amo a la tía o amo al tío, es mi familia, es lo que hay que explicarle a los hijos, mira, es que ya sabes cómo es el tío, es así, etcétera. Y no lo tienes en la casa todos los días, y no lo vas a visitar todas las semanas, y no lo tienes. ¿Por qué? Porque el tío es cosa seria, hay que darle en dosis. Le vas a visitar cuando vas de vacaciones, o ¿cómo vas, tío? Bien, Navidades, ¿qué? Nos vemos. Sí, oye, pásate a la casa a tomarte algo. Y tal, ya está. En dosis pequeñas. ¿Okay? Hay tíos que lo tienes en la casa todos los días y no hay ningún problema. Y hay otros tíos o tías que no hay que aguantarlos. Que vale con visitarlos de vez en cuando. Okay. Eso lo uso para ilustrar que no todos tenéis lo que tengo yo aquí. Una iglesia en el cual hay un montón de gente en mi iglesia por los últimos 12 años que trabajan en la salud, trabajan en hospitales, trabajan como trabajadores sociales, etc. Entonces están muy empatizados con el sufrimiento humano. Entonces van a la iglesia a relajarse, van a la iglesia a compartir, no van a la iglesia a pelearse. ¿Por qué? Porque están durante la semana empatizando con el sufrimiento humano. Entonces, cuanto menos empatizas con el sufrimiento humano durante la semana, más llegas a la iglesia a criticar, a legalizar, a poner cargas, a todos son malos menos yo, etc. Cuando te das cuenta del sufrimiento humano y estás empatizando con el sufrimiento humano. Yo hablaba recientemente con una persona y quedé alucinado porque cuando esa persona me preguntaba, no, el Señor no puede salvar a todo. Entonces yo le empecé a preguntar acerca del libre albedrío de un niño con síndrome de Down, o el libre albedrío de un niño con autismo, el libre albedrío. Me dice, pero tú me estás hablando de casos esporádicos. Y cuando me dice, me estás hablando de casos esporádicos, yo le digo, o sea, esa es la evidencia más clara que tú no estás viendo el sufrimiento en el mundo. Es la evidencia más clara. Cuando tú me estás diciendo que esos son casos esporádicos, pero si estamos rodeados del sufrimiento humano, si estamos rodeados por todos los lados de niños que necesitan estar medicados o sea, el que me diga a una persona que esos son casos esporádicos, la mayoría, todos cojeamos de una pata, o la derecha o la izquierda, o de una mano o lo que sea, pero todos cojeamos. O sea, eso demuestra lo poco empatizado que se está con el sufrimiento humano, y por eso digo que muchos es que necesitan un trabajo en una residencia de ancianos. Ok, Carmen y Luis. Bueno, buenas noches. Le doy gracias al Señor por utilizarte, Óscar, como su instrumento para enseñarnos todo esto que hemos aprendido, ¿no? Y quiero comentarte así muy rápido que bueno, vino la anciana y el pastor, yo soy adventista también, y vino a casa porque yo estaba diciendo en la iglesia que Dios no mataba, no destruía. Y entonces ellos pues quitaron sus textos y dijeron que en el viejo Antiguo Testamento que Dios no mataba. Exactamente. Y yo le dije que no. Entonces, claro, yo aunque les dábamos los textos, pues no los querían, eran los de ellos. Y entonces nos dijeron que nos retratáramos, ¿no? Al final, después ya no nos dejaron pues ni predicar ni hablar en la iglesia. Entonces, pues en el púlpito. Yo soy del ministerio personal. Al final entregué todo, dejé el ministerio personal y ahora mismo no asisto a la iglesia, ¿no?
entonces después, le doy gracias a Dios, porque Dios quiso que una hermana de iglesia a la que yo apreciaba, porque yo no tengo nada con mis hermanos, porque yo los amo y los perdono, porque sé que todos estaban unánimes en que nosotros que nos retratáramos y que no habláramos. Entonces me mandaron ¿cómo se llama? Un vídeo hablado. Y resulta que ese vídeo no era para mí, era para la anciana, pero resulta que lo escuché yo. Y ahí estaba yo, mi esposo y mi cuñado, ¿no? Y que decía que lo que queríamos era adoctrinarlos. ¿Y quién soy yo para adoctrinar a nadie, no? Entonces, yo pregunto, esas 27 doctrinas de la Iglesia Adventista no serán bíblicas tampoco, porque realmente, antiguamente, la Iglesia Adventista era un movimiento, no había esas doctrinas. Es la pregunta que te quiero hacer. Sí, así rapidito, Carmen, te digo lo siguiente. Basados en las 28 doctrinas o los 28 credos o los 28 fundamentos de la Iglesia Adventista, muchos, si no la mayoría, de los pioneros los tendríamos que echar de la Iglesia. Muchos. O sea, de los pioneros tendrían que estar echados de la Iglesia. Porque no cumplen las 28. No cumplen. Cumplirán algunas, pero no cumplen. Incluido James White, incluido Uriah Smith, incluido Joseph Bates, que son los tres cabezas más visibles, no cumplen las 28. No voy a decir cuáles, pero hay bastantes que no cumplen. ¿Okay? Pero empieza desde la primera, la primera, la segunda y la tercera. Antes de la tercera ya la hemos echado. Antes de que llegue la tercera doctrina ya están fuera. ¿Okay? O sea, fijaros la burrada. Por eso no querían ellos poner credos. Porque ellos fueron echados de sus denominaciones precisamente por los credos de las denominaciones. Cuando tú miras los credos de la iglesia bautista son 5 o 7. La iglesia pentecostal creo que son 5 o 7. La iglesia mormona 5 o 7. Para un movimiento que no quería nada de credos, les hemos ganado a todos, 28. O sea, tú mira los credos de la iglesia católica, son 3. El credo de Nicea. Tú lees el credo de Nicea. Es muy simple. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo. Eso nosotros lo cubrimos solo en los primeros 2. Todavía nos quedan 26 para arriba. Ok. Ahora, un detallito, Carmen y Luis. Dependiendo del contexto, mira. Yo estoy muy desconectado de la política de España, ¿okay? Y soy bastante apolítico. Eso no significa que sea ignorante de lo que piensa esto, lo que piensa el otro, etcétera, porque leo mucho, o me gusta leer mucho. Hay uno de mis tíos que mi hermano, yo pensaría, si mi hermano le habla a este tío en particular de un grupo político llamado Podemos, sobre todo cuando Podemos era más un movimiento callejero, un movimiento de calle, un movimiento urbano, etcétera, ¿no? Igual hace unos cuantos años atrás, antes de que formara gobierno en España. Yo le diría a mi hermano, pero Rubén, que sabes más, ¿para qué le vas a hablar al tío de Podemos, por favor? Un tío que ha votado al Partido Popular toda su vida, que es del Partido Popular hasta que se muera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para meter guerra? No. ¿De qué hay que hablar con ese tío? De la Huerta. No le hables de Podemos. No le hables del partido político de Podemos. Háblale de la Huerta. Porque lo vas a enervar. Lo vas a enervar porque es del Partido Popular de toda su vida y él va a morir del Partido Popular. Y le hablas de Podemos y que el Podemos va a hacer mejor trabajo o lo que sea y lo vas a enervar. Háblale de la Huerta, invítale a una cerveza y oye, ¿cómo hace el tiempo? ¿Está lloviendo bien para la Huerta? Háblale de esas cosas, no le hables de Podemos. Entonces, lo mismo en las iglesias. Son nuestra familia. Entonces hay cosas que decir, bueno, pues nada, pues estamos aquí, reunión familiar, yo me callo. Ahora, igual no tengo que ir todos los días a la reunión familiar.
Igual no tengo que ir a todos los cumpleaños. ¿Ok? Ya. Igual no tengo que ir a todos los compañeros de todos los sobrinos o de todos los tíos. ¿No? Igual con Navidades me vale. ¿Me entiendes? Que entonces siguen siendo nuestra familia. Queremos ser positivos, no queremos estar involucrados en guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Esa actitud, evidentemente, de te tienes que retractar, ¿a qué suena? Vamos, seamos sinceros, es que eso suena a la Inquisición española. Es que suena a la Inquisición española. Aquellos que eran pensadores, que estudiaban las Biblias fuera de lo que la Iglesia Católica enseñaba en la Edad Media, les daban primero la oportunidad de retractarse. Y si no se retractaban, eran expulsados de la iglesia y luego quemados. ¿Por qué? Porque cuando tú estás fuera de la iglesia, estás siendo entregado por la iglesia al fuego eterno, etc. Es el mismo lenguaje. Por eso os digo que tanto monta tanto Isabel como Fernando. Lo mismo. Es lo mismo. Le ponemos una bandera diferente. A mí me ha tocado esta bandera. Yo voy por las personas. Yo estoy por las personas, para recordar a esas personas. ¿Okay? Martín Lutero nunca quiso crear la iglesia luterana. El Martín Lutero quiso restaurar la iglesia católica y centrarla en la salvación por gracia. Wesley nunca quiso crear la iglesia metodista. Los hermanos Wesley querían restaurar reformar la iglesia anglicana y centrarla en Cristo. O sea, son los anglicanos los que le echaron, pero Wesley dice, pues yo soy anglicano. Pero no piensas como nosotros. Pienso como Cristo. Quiero contribuir positivamente a esto. ¿Ok? Y si hay esas personalidades en vuestra iglesia local, como mi tío, pues no le hables de Podemos. Háblale de la huerta. Oye, ¿qué tiempo hace? ¿Cómo van los niños? Bien. ¿Qué tal? ¿Dónde vas de vacaciones? Perfecto. Hala. Y hasta otro cumpleaños. Okay. Tenemos a Ethel. Ethel y mi Daniel. esposa, Ethel y Daniel. ¿Cómo les va? Ajá. Los abrazo a todos. Cortito, bueno, saludarlos. Respecto a lo que mencionaban de la historial de las doctrinas, encontré un documento, después te lo puedo compartir, de quien escribió en su momento, hace ya tiempo, el libro de las 27 doctrinas y todo su proceso histórico. La verdad que está interesante porque es un miembro de nuestra iglesia, profesor de las universidades, y es interesante ver todo ese proceso y ese recorrido de un lugar donde no queríamos estar y terminamos estando. Digamos, no terminamos construyendo la misma muralla alrededor. Y agradecer por este momento y la charla que tuviste hoy. Casualmente la semana pasada hablé con una amiga, porque me estaba sintiendo después de estudiar junto con ustedes, el tema de que ya no me sentía, estaba este conflicto de no sentirme quizá identificado con la iglesia por las tantas diferencias, y la verdad que me ha ayudado mucho, me ha ayudado a reflexionar como lo presentaste hoy, donde no hay absolutos y al mismo tiempo uno tiene su sentido de pertenencia. Soy adventista, soy de Córdoba, Argentina. Nosotros acá embanderamos mucho que somos uno de los últimos bastiones de lo más conservador en Sudamérica, y eso nos enorgullece, y eso, bueno, sé que, bueno, sea como muy difícil desenvolverse. Pero bueno, el tema está en compartir, en hacerlo con amor, y eso está siempre bueno, algo que se estimula mucho en esta comunidad, de la cual me siento parte, aunque no puedo estar quizá todos los sábados acá, pero me hace muy feliz verlos, y compartir este momento con ustedes. Los abrazo desde acá. Gracias, Oscar, y gracias a todos los que son fieles a la comunidad. Eres adventista del séptimo día de la misma manera que eres argentino. Tú, argentino, que crees exactamente que todas las pólizas gubernamentales son correctas y que las municipalidades hacen lo correcto y que la policía hace lo correcto y todo lo argentino es bueno. ¿A que sí? Evidentemente no. Evidentemente no. ¿Qué te hace a ti, de hecho, opinar de Argentina con más derecho? Con más derecho que yo. Y criticar a Argentina con muchísimo más derecho que yo. El hecho de que eres argentino. Eso es tu derecho.
cuando digo criticar, no es criticar a la gente, es criticar las estructuras, etcétera. Aquí se está haciendo mal. O sea, hay cosas en Argentina que se están haciendo que en el siglo XXI, en el año 2020, no se pueden hacer con el Internet, con la logística que tenemos. Argentina no puede estar llevando unas estructuras arcaicas, primitivas, etcétera, etcétera. Pero tú tienes más derecho que yo de decirlo porque eres argentino. Y tienes ese derecho. Y nadie te tiene que quitar el pasaporte por precisamente decir, bueno, esto no funciona bien. De la misma manera. Exactamente igual. Porque de lo contrario, hacemos que las denominaciones se conviertan en dictaduras. Y dentro de esa dictadura hablamos, no, que el libre albedrío, y hemos creado una dictadura. Miguel Ángel Pérez. Y luego tenemos a Freddy y a Zuli y acabamos. Y ya no más. No nos da tiempo para más. Miguel Ángel. Hola, saludos desde El Salvador, Oscar. Fíjense que lo único que quería decir yo, a modo de comentario, es que yo tuve una mala experiencia porque desde mis inicios dentro de la iglesia adventista, yo nunca creí en Elena de White como profeta, así como la iglesia la consideraba, porque yo recibí estudios y a través de ese estudio, pues ahí pues hay un estudio donde dice que a ella la tienen por profeta, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, incluso me dieron el privilegio de ser anciano de una iglesia y realmente vieron pues a lo largo del tiempo que estuve dentro de la iglesia de que yo nunca la citaba a ella. Y la cosa es que después que se fueron dando cuenta de esto, de que no quería ni comentar, comenzaron a hablar de eso, ¿verdad? Y me dijeron que por qué no la citaba, que si yo no creía en ella, que si no creía en las palabras de ella, yo solamente les dije que yo creía en ella solamente como una comentarista y nada más. Y desde a raíz de eso ya me empezaron a ver mal. Y la verdad es pues que al principio me causó tristeza eso, ¿verdad? Porque yo creo que eso no debería de causar discordia o separación, ¿verdad? Entre los hermanos, porque no solamente yo pensaba de esa manera dentro de esa congregación. Y a modo de pregunta tal vez podría decir yo, se consideraría un pecado, así como ellos me dijeron a mí, el no creer en el espíritu de profecía, como ellos le llaman. Si estás aquí en Australia, estás en la mayoría. Aquí en Australia, eso es la mayoría de los adventistas aquí en Australia consideran a Elena de White como una comentarista bíblica. Entonces, estás en el país equivocado. Es en el contexto equivocado. De hecho, estás hasta en la iglesia, en una misma iglesia, en El Salvador, pero que esté más cristocéntrica, no tendrías ningún problema. Igual esa congregación local pues es más hacia el otro lado y ahí es cuando tienes el problema. O sea, fijaros que dentro del adventismo hay gente que es vegana, hay gente que es vegetariana y hay gente que cada domingo se come un asado. Hay gente que es trinitariana y otra gente que es antitrinitariana. Hay gente que paga diezmo a la iglesia y hay gente que paga diezmo a ministerios independientes. Por cierto, ya aprovecho. Yo no recibo diezmos, yo trabajo. Yo no me manden aquí diezmo porque yo trabajo, yo no necesito diezmo de nadie, ¿ok? Cuando digo de ministerios independientes, etcétera, etcétera. O sea, hay gente que da dinero, da diezmo a la iglesia, otros que dan dinero a ministerios independientes. Y todos son adventistas. Hay gente que te puede dar un estudio bíblico de cómo interpretan Daniel 8 y hay otra gente que no te puede dar un estudio bíblico nada de eso y ni sabe, ni entiende, ni nada. Hay gente que tiene todos los volúmenes de Elena de White en la casa y otros que no han leído ni siquiera El Camino a Cristo. ¿Okay? Yo he leído El Deseado de todas las gentes entre 10 y 12 veces. El Conflicto de los siglos entre 10 y 12 veces. El Camino a Cristo, pues más de lo mismo. Los 9 volúmenes de la Iglesia. El problema no es... El problema es que yo he llegado a mis conclusiones no por no saber. Yo he llegado a mis conclusiones porque posiblemente he leído más.
he leído más de Ellen White, he leído más de las doctrinas y conozco más de las doctrinas y de la estructura de dar esos estudios bíblicos de esas doctrinas. Martín Lutero no contradice a la Iglesia Católica porque no sabe las doctrinas de la Iglesia Católica, sino porque las sabe demasiado bien. Martín Lutero las sabe demasiado bien, no porque no las sepa, sino porque las sabe demasiado bien. Y es cuando se da cuenta que, uy, aquí hay un error, aquí hay un error, aquí hay un error. No por no saberlas, sino por saberlas muy bien. ¿Okay? Entonces, Miguel Ángel, pues sigue adelante. Ahora yo te voy a decir una cosa. A mí si España me manda una carta y me dice, España como nación, me dice, te mandamos una carta para que tú voluntariamente entregues tu ciudadanía. No, si quieres quitarme la ciudadanía, me la quitas tú. Que no me va a dejar a mí de ser español porque un gobierno me quite la ciudadanía española. Pero yo voluntariamente ceder mi ciudadanía. No, tú me la quitas. Si me la quieres quitar, tú toma responsabilidad y tú quítamela. Pero yo dártela así, no. ¿Por qué? Si yo no me considero que estoy haciendo nada malo. Entonces, de la misma manera, yo tengo testimonios de gente de diferentes denominaciones, pentecostales, bautistas, metodistas, etcétera, que sus denominaciones les dicen, queremos que escribas una carta para que voluntariamente renuncies de tu membresía. Y me contactan y me dicen, oye, me han escrito de mi iglesia metodista o de mi iglesia pentecostal, etcétera, y me han pedido, porque no creo en el infierno, no creo que el Señor va a salvar a todos, etcétera, y me han pedido que renuncie voluntariamente de mi membresía. Le digo, que te echen. Porque ellos son los que ¿Tú te quieres ir? Yo no, si yo estoy bien aquí. Pues que te echen ellos, que tomen responsabilidad. Y que digan enfrente de toda la congregación por qué te están echando. Y que sean honestos. ¿Por qué te están echando? Porque crees que Dios es demasiado bueno. Y que se entere todo el mundo. Te están echando porque crees que Dios es demasiado bueno. O sea, y esa técnica, eso lo digo para explicar a todos, para que todo el mundo se entere. Esa técnica yo voy, por ejemplo, ahora a Miguel Ángel, ahí en El Salvador, le digo, y yo soy líder, y le digo, Miguel Ángel, queremos que escribas una carta voluntaria renunciando a la membresía. En El Salvador no sé cómo serán las cosas, pero en Estados Unidos, en Europa, etcétera, si a ti te echan de una manera que no es legal, sin ningunos motivos correctos, tú puedes denunciarlos. Entonces, si tú voluntariamente te vas y has firmado una carta voluntaria que te has ido, ya no le puedes denunciar a nadie. Es por eso que se hace eso de invitar a... No, escribe una carta voluntaria para que te echen. O sea, para que te remuevan de la membresía. No que nadie vaya a denunciar a nadie. Pero que tomen responsabilidades. Si hay una congregación local que te dice, te voy a quitar del testamento, ¿no? El típico padre de familia que, tú ya no eres mi hijo, te voy a quitar del testamento. Eso no te deja a ti de ser su hijo. Pero si quieren hacer eso, yo no voy a renunciar del testamento, que soy tonto. Yo del testamento no voy a renunciar. Si mi padre me quiere quitar del testamento, que me quite del testamento él, que tome responsabilidad. Pero yo no voy a ser el tonto del pueblo. No, yo voy a renunciar del testamento. No. ¿Me quieres echar? Échame tú. Tú toma, es tu acción. Yo estoy contento y feliz. Es tu acción. Tú toma responsabilidad. Tú échame. Yo no te voy a dar, no te voy a abrir yo todas las puertas. Trabájatelo. ¿Okay? Y la razón principal es precisamente eso. Es para evitar denuncias. Es por eso que se pide a los miembros. Si tú crees que todo el mundo se va a salvar y no crees lo que estamos... firma una carta de que reniegas de tu membresía. Es precisamente por eso, por miedo a denuncias. ¿Okay? Freddy, y acabamos. Quédate contento, quédate feliz, porque se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo profecía en ti, se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Nos van a echar de las iglesias, nos van a echar de sus sinagogas. Entonces, ahí me quedo hasta que me echen. Hasta que me echen, ahí voy. No es fácil, a veces es muy difícil. Ese familiar que a veces
a veces en nuestras familias, a veces el familiar no es un tío, a veces está más cerca, a veces es una madre o a veces es un padre. Ese familiar tal, es como ir al gimnasio. O sea, al gimnasio hay que levantar pesas para crecer el músculo. Entonces, ese familiar que a veces tenemos, también lo tenemos en las congregaciones, donde nos juntamos, etcétera. Por mucho, a ver, que yo en mi mente puedo pensar en 5 personas también en mi congregación, no voy a decir los nombres, claro, pero que es un poquitito más trabajo estar una hora con ellos que con otras personas. Pero eso es lo que hay. O sea, hay personas que es un poco más de trabajo estar una hora completa con ellos y estar con ellos más a menudo. Y entiendo lo que quieres decir. O sea, aquí en Australia yo estoy escudado, digamos, por Australia en sí, por la personalidad del australiano. Ya no estoy hablando del australiano cristiano, sino por la personalidad del australiano. Estoy escudado. O sea, yo escucho cosas de España y cosas de Sudamérica y Centroamérica que yo digo, o sea esto es una dictadura, ¿qué es esto? Es increíble, o sea, hay cosas que no se pueden. O sea, pero ten en cuenta, fíjate que Australia nunca ha tenido dictador. Australia siempre ha tenido parlamento, nunca ha tenido dictador. O sea, somos también una representación de nuestro contexto histórico. O sea, cuando la gente me dice, no, es que en España, las iglesias en España, pero todas, o sea, la pentecostal, etcétera, el liderazgo, es como, o esto, o creemos así, no puedes variarte, etcétera. Y digo, no, pero a ver, no nos engañemos a nadie. Desde 1939 hasta el 75, España fue gobernada por Franco. Por todo esto, o sea, ¿qué te voy a decir de Argentina? ¿Qué te voy a decir de Chile? ¿Qué te voy a decir de...? A ver, que todo esto no sale de la nada. Que nuestros caracteres vienen de un contexto histórico. Y fíjate cómo ese contexto histórico se impregna en la sociedad y se impregna en la actitud de las iglesias y la actitud de los miembros y la actitud de los líderes. O sea, es un reflejo, es un mini clima de la sociedad. Tienes históricamente dictaduras, regímenes autoritarios, etc. La gente me dice, la iglesia allá en Cuba, yo estas cosas allá en Cuba no puedo estar diciendo en Cuba. ¿Pero qué me estás hablando de Cuba? Pero si desde mediados de los 60 tenéis a la familia Castro y que no sale. O sea, es un reflejo que luego no nos damos cuenta porque que luego se convierte en la iglesia. No que la iglesia esté apoyando lo que los hermanos Castro hicieron, pero sí que se convierte en un reflejo de esa misma de esos autoritarios. ¿Me entiendes? Entonces, aquí en Australia hay mucha libertad, aquí hay parlamentario, etc. Entonces, ¿cómo se lleva la iglesia aquí? Es muy parlamentaria. La iglesia es muy parlamentaria. Aquí el pastor en la iglesia, las iglesias adventistas aquí en Australia, el pastor es lo que se llama el chairman. Es el que se sienta y dirige la reunión. No tiene ni voz ni voto. Y el pastor, muchas veces el pastor quiere hacer eso, quiere ir hacia la izquierda y va ahí y dice, a ver, ¿cómo hago para ir a la izquierda? A ver cómo voy para llevar a la congregación hacia la izquierda. Y se va a una reunión y la congregación dice a la derecha y el pastor a la derecha. El pastor a la derecha. ¿Por qué? Porque Australia es un país parlamentario no tiene nada en su historia de dictaduras ni regímenes autoritarios. Pero el resto de los países latinos y España, cuando la gente me dice, no, es que en Italia es igual, ya, ¿y Mussolini? O sea, lo tenemos en nuestros genes, es parte de genes y luego lo transmitimos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, las congregaciones, cualquier denominación, está viviendo bajo el principio del reino de los hombres, no del reino de los cielos. Entonces, transmitimos eso y nuestra cultura la transmite. ¿Okay? Os tengo que dejar ahora, sí, porque tengo a un paciente ahí esperando. Muchísimas gracias a todos vosotros. Espero que esta sesión a muchos os haya ayudado a establecer ciertos conceptos y bueno, saber
saber torear los toros que vienen por la calle, ¿ok? O saber torearlo o saber a qué ventana agarrarse o qué balcón colgarse para que no te pille el toro. ¿Ok? Muchísimas bendiciones, os tengo que dejar. Chao, chao, chao.